conectados desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Y en un nuevo Shabbat, en un nuevo tiempo de escudriñar las Escrituras y empezar a profundizar claramente en algunos temas. Algo que vamos a estar revisando en las próximas semanas va a ser justamente un desglose de Ruach por Ruach. Eso quiere decir, de cada uno de los Ruach, de los Rujots, los espíritus que están en la menorá. Y eso es lo que vamos a estar estudiando, revisando, profundizando, y también se nos van a aclarar muchas cosas dentro de este proceso de enseñanza, porque claramente cada una de ellas nos va a ir aportando algo a nosotros que debemos de tener literalmente encendido. Dicho eso, antes de continuar, que es una pequeña introducción de lo que vamos a revisar justamente en este Shabbat, no puedo dejar de recordarles que puedan adquirir de forma absolutamente gratuita nuestros libros de enseñanza y de estudio. El primero, que se llama Conociendo la Vida Eterna, que es el resumen completo de la Escritura, desde principio a fin, para entender justamente el plan del Padre, el original, y el que tuvo que ser restaurado eventualmente, ¿no es cierto?, con la llegada de Mashiach. Y posteriormente a eso, tenemos el segundo libro, que se llama Luz en medio de las tinieblas, con 17 temas que también claramente están siendo profundizados aún más todavía de todo lo que ya hemos aprendido. Dicho eso, vamos a continuar con lo que hoy día justamente vamos a revisar. Para dar inicio, mientras tanto, usted puede buscar en la Escritura Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Sin antes también recordarles de que puedan hacer su viaje, o por decirlo de alguna forma, se transporten a nuestro canal de YouTube, puesto que recuerden que ahí tenemos todas las enseñanzas que hemos entregado, ¿no es cierto?, durante este último año originalmente, y también hemos subido las que logramos sacar justamente de la página de Facebook, la cual puede usted estar viendo en este momento, porque recuerde que Facebook está manteniendo solamente las transmisiones que tenemos en el último mes. Todo lo que hemos hecho hacia atrás, de hecho desde 2019 en adelante, se quedó absolutamente borrado, y logramos rescatar algunas de ellas, y son las que están en el canal de YouTube. Así que los invito a que se transporten o se trasladen al canal de YouTube y puedan ahí conectarse con nosotros, porque van a poder tener el acceso completo de todas las enseñanzas que hemos tenido en el último tiempo, y claramente las que logramos rescatar en su momento justamente de esta plataforma de Facebook. Bueno, dicho eso, hoy día vamos a revisar justamente el primer espíritu, el primer Ruach, y algo que aquí quiero comentar y quiero recordar. Cuando hicimos el estudio de la menorá, enseñamos que claramente la menorá debemos encenderla en el vástago central, porque este representa el Ruach HaKodesh. Luego de eso, partimos de la derecha a la izquierda. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Si usted se puede dar cuenta, están conectadas las velas, están conectadas las luminarias. Entonces, cuando estamos viendo que existe, ¿no es cierto?, el Ruach, el Ruach, ¿no es cierto?, de sabiduría y de inteligencia, estamos conectando la sabiduría con la inteligencia, y así sucesivamente los demás Rujot, los demás espíritus. Entonces, para que usted pueda ver visualmente estas parejas que vemos nosotros justamente en la Escritura en Isaías 11. Ahora, para iniciar la palabra sabiduría, en hebreo se dice Jokmah, acento en la A, o bien usted bien sabe, no sé si usted recuerda esto, o si, creo que no lo he comentado, pero dentro de la gramática hebrea, el acento, cuando es una palabra, una vocal final, usted puede colocar el acento como Torah, ¿no es cierto? Pero si usted no coloca el acento, se reemplaza por una H. Por lo tanto, la H representa el acento en la última vocal. Entonces, cuando decimos Jokmah, usted puede verlo, ¿no es cierto?, con la A en acento o con la A con H. Por eso también el nombre del Padre, en las 4 letras, el nombre del Padre es Yahweh, porque está con la H al final, si usted se da cuenta. Entonces,
mal dicho muchas veces como Yahweh. Yo comento, en algún instante en el pasado tuve una mala costumbre de haber dicho de esa forma, pero posteriormente, conociendo un poco más de la escritura y conociendo un poco más de la forma en que se habla justamente el hebreo y entendiendo justamente el tema de las apóstrofes, de donde carga uno la voz, claramente aquí aprendí justamente esta ley, que el acento se reemplaza por una H. Bueno, dicho eso, entramos en línea recta con respecto a este primer espíritu, que es el espíritu de sabiduría, Jokmah. Y aquí voy a entrar a un tema de definición. Usted lo puede encontrar, usted entra a buscar en algún diccionario y se va a encontrar con varias definiciones que hablan de alguna forma de lo mismo. Tienen diferentes maneras de verlo, de tomarlo, de enfrentarlo, pero finalmente estamos hablando de lo mismo. Y estaría diciendo algo así. Uno entiende que claramente hay un entendimiento o conocimiento con respecto a esta palabra, pero no deja de ser interesante el poder oír cómo se escribe, digamos, cómo la definen, ¿no es cierto?, en algunos diccionarios. Bueno, sabiduría es el grado, escuche bien esto, más alto del conocimiento, la conducta prudente en la vida o en los negocios, y el conocimiento profundo en ciencias, letras o artes. Interesante. También se conoce como la cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimientos y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. Interesante escucharlo de esa forma y se da cuenta de alguna manera esto como que encierra en sí mismo lo que vendría siendo la sabiduría, ¿no es cierto? Ahora, algo que tenemos que tener, digamos, de alguna manera entendido, de que existen tres niveles o tres diferentes formas de sabiduría. Hay sabiduría celestial o sabiduría de lo alto, una natural, que vendría siendo la humana, y la otra que literalmente corresponde al reino de las tinieblas, que es una sabiduría infernal o una sabiduría claramente de las tinieblas, ¿no es cierto?, diabólica. Y algo que también es sumamente importante que logremos entender, que la sabiduría se alberga, reposa. La pregunta, ¿dónde reposa la sabiduría? ¿Sabe usted dónde reposa la sabiduría? La sabiduría, muchos piensan que podría estar acá, pero no es así. La sabiduría reposa en el corazón. Es el lugar donde la sabiduría justamente reposa y donde ahí debe de ir creciendo, debe haber un corazón amplio y ancho, ¿no es cierto?, para que la sabiduría también tenga espacio donde poder crecer. Exactamente igual que una planta, debe tener amplio espacio territorial para que sus raíces se puedan justamente extender y así también hacer crecer justamente la planta. Ahora vamos a irnos a la escritura, como ya les dije, a Bereshit capítulo 3, y vamos a ir al verso 4 y vamos aquí a ver justamente dónde aparece por primera vez la palabra sabiduría. En esta versión claramente hay algunas, traducciones donde esta palabra, que es Jokmah, no aparece de esta forma, aparece de otra. Pero hemos tenido visitas. Como les digo, en este caso particular, vamos a revisar esta versión. A ver un segundito. Ya está lo solucionado. Ya, solucionado. Bueno, el punto está que nosotros vemos aquí en Bereshit capítulo 3, verso 4 en adelante, dice así: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Elohim que el día que comas del árbol serán abiertos sus ojos. La pregunta está: ¿a qué eran abiertos los ojos? Usted creo que ya lo sabe. Fueron abiertos al mal. Y serán como Elohim, sabiendo el bien y el mal, claramente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Usted se podrá dar cuenta que si estamos hablando del árbol, del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal,
el cual el Padre dio la orden de que no se comiese de ese árbol, porque era el árbol de la muerte, puesto que aquí te estoy dejando el árbol de la vida, del cual come libremente y las veces que quieras, y bien sabemos que no fue así como ocurrió. Entonces usted se podrá dar cuenta que sí, efectivamente aquí tenemos una sabiduría que no es celestial. ¿Se da cuenta? O sea, automáticamente ya estamos de lleno entrando a entender que efectivamente esta sabiduría no es celestial, sino que vendría siendo entre terrenal y diabólica, ¿ya? Puesto que este árbol es el árbol de la muerte, no es el árbol de la vida, como usted bien sabe. Entonces, por lo tanto, bien podemos entender y discernir que sí, efectivamente, hay una sabiduría celestial como también la hay infernal. Bueno, seguimos en Génesis, en Bereshit, pero vamos a avanzar varios kilómetros y va harto tiempo por delante y vamos a irnos a Bereshit capítulo 41, verso 37 en adelante, y aquí vamos a ver donde claramente se manifiesta por primera vez sabiduría en el hombre, dejado por registro claramente, y yo creo que si usted más o menos entiende la línea de tiempo en la historia, claramente nos vamos a encontrar en el tiempo de José, de Yosef, ¿no es cierto? Cuando él fue tomado por sus hermanos, ¿no es cierto? Y es vendido a los ismaelitas que iban camino a Mitzraim, ¿no es cierto?, a hacer sus negocios. Y aquí vamos a ver, usted bien sabe lo que le pasó a Yosef, ¿no es cierto? Él estuvo prisionero, estuvo en cárcel a causa de una situación que tuvo con la mujer de Potifar. Y luego de eso, a causa de estar justamente en prisión durante mucho tiempo, en ese instante el padre estaba justamente cultivando sabiduría y prudencia y también justamente templando el ruaj de José, porque José ni se imaginaba lo que venía por delante. Bueno, dicho eso, vamos a entrar a Bereshit, capítulo 41, verso 37, dice así: el asunto pareció bien a Faraón, y cuando estábamos hablando de esto, recordemos que Faraón ya había tenido un sueño. Él llamó a sus sabios, hechiceros, etcétera, 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 y pregúnteme qué fue lo que ocurrió. No ocurrió absolutamente nada, nadie pudo interpretar el sueño. Si usted se puede dar cuenta, curiosamente, digo de esta manera, se repite exactamente el mismo diseño. ¿Con quién? Con Daniel en Babilonia. Vemos el mismo diseño que no el faraón claramente, sino que el rey de Babilonia, ¿no es cierto?, tiene un sueño que nosotros bien sabemos que eran los 4 imperios que venían sobre Israel, pero resulta que el único que pudo resolver el misterio de ese sueño, ¿quién fue? Un hebreo, ¿no es cierto?, que en este caso era Daniel, un judío. Y en este caso particular, venimos viendo que tenemos la misma sustancia, ¿no es cierto?, de la casa de Israel. En este caso vendría siendo José. Entonces, se repite exactamente, una alta autoridad tiene un sueño donde sus asesores, sus consejeros, etcétera, 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 no fueron capaces de resolver ni poder ayudarlo. Sin embargo, en este caso sí había uno que estaba en prisión y que claramente era hebreo. Y conocemos el tema de las 7 vacas gordas con las 7 vacas flacas, las 7 espigas hermosas y llenas de grano y las 7 espigas que estaban mortecinas y de hecho tanto las vacas flacas se comen a las gordas y el trigo flaco, ¿no es cierto?, delgado, se come justamente al trigo hermoso. Ahora, aquí viene justamente la interpretación del sueño a causa del Ruach HaKodesh. El asunto, claramente, porque usted bien sabe que aquí no solamente le interpretó el sueño José, sino que Joseph fue un poco más allá. Le dijo cómo tenía que ordenar lo que se venía por delante, porque sabemos que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y no solamente le interpretó el sueño, sino que le entregó el diseño completo de cómo administrar sabiamente, ¿no es cierto?, los recursos de los 7 años hermosos y de abundancia. Y el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos.
Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Ruaj de Elohim? Se puede dar cuenta de que en esa época aún había conciencia de quién era el creador del universo. No así al posterior, cuando justamente nos encontramos con Moshe. Pero en este caso particular, aún había conciencia de el Dios creador de todas las cosas. Aún había conciencia. Y aquí hay un reconocimiento absoluto de lo que estamos diciendo. Puesto que dice que, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Ruaj de Elohim? Y dijo Faraón a Yosef: pues que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Se puede dar cuenta cómo el padre tuvo que preparar el corazón de Joseph durante el tiempo que estuvo en prisión para escuchar a los minutos de haber salido de la cárcel, de haber sido arreglado, afeitado, bañado, etcétera, y colocarlo como corresponde para que estuviera delante de Faraón, y que haya él interpretado el sueño y al posterior de eso le entregase el diseño de cómo administrar los 7 años de abundancia, y que el Faraón ni siquiera lo pensó, sino que inmediatamente le entrega la responsabilidad de la nación completa en la forma administrativa. Usted se puede dar cuenta lo que implica eso, y solamente por haber tenido un corazón humilde y poder tener un oído y un corazón que oye a la voz del Creador. Entonces, fíjese lo siguiente, vuelvo a repetir. Y dijo Faraón a José: pues que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, le elevó al mismo nivel de él. La diferencia solamente que Joseph no se iba a sentar en el trono de Mitzraim, sino que seguía siendo el faraón o el rey de Egipto. Entonces, se puede dar cuenta que aquí vemos recién un brote. Vemos un brote de sabiduría, ¿no es cierto?, que es técnicamente puesto popular, o sea, está eso expuesto públicamente, no es una cosa que haya sido algo en secreto o que 2 o 3, 4 personas se hayan experimentado una manifestación de sabiduría en alguna persona conocida. No, esto se hizo público. O sea, aquí usted puede darse cuenta cómo el Padre honra al que lo honra. Él dijo claramente: esto no es mío, a mí Elohim me va a decir, me va a dar la interpretación y yo le digo lo que él me muestra. Entonces, cuando dice Mashiach, el que me declare, ¿no es cierto?, delante de los hombres, yo lo declararé delante del Creador. Es decir, cuando estamos hablando que son las mismas leyes en las cuales cuando yo pongo al Padre, ¿no es cierto?, por delante, diciendo: no, esto no es mío, esto me lo entregó Él, obviamente el Padre también va a producir justamente que nosotros tengamos gracia delante de las personas que nos están oyendo y claramente de las personas con las cuales yo puedo estar haciendo un trabajo, un negocio, o sea, lo que sea. El punto es lo siguiente: cuando yo tengo claro mi identidad, cuando yo tengo claro que soy hijo de Elohim y que todo lo que tengo y todo lo que hablo y todo lo que digo y todo lo que enseño y todo lo que Él nos revela literalmente es de Él, obviamente el Padre no va a tener ningún problema en que mi corazón, ¿no es cierto?, se vaya a enaltecer. Recuerde muy bien que Rab Shaul tenía un poquito ese problema. Recuerda que tanto así que él mismo reconoce que le envió un demonio, ¿no es cierto?, un espíritu, a bofetearlo para que no se enalteciera sobremanera. Porque claramente Rab Shaul tenía un conocimiento no solamente escritural, y no solamente del ámbito judaico. Recordemos que el judaísmo no es de ahora, el judaísmo ya estaba en esa época, tanto así que Rab Shaul hace comentarios de eso ya lo ministramos. Pero también aparte del conocimiento de la Torá, el conocimiento de las tradiciones, digamos, de los ancianos, es decir, el Talmud, ¿no es cierto?, que primeramente fue oral. Luego, con el tiempo, 300 años posteriores aproximadamente, se escribe, ¿ya? Y, para sorpresa nuestra, existen 2 tipos de Talmud, el de Babilonia y el Talmud de Jerusalén. O sea,
sin comentario. Pero el punto está que ahí usted se puede dar cuenta que también Rav Shaul tenía también dominio de idiomas. No solamente manejaba el hebreo, sino que también manejaba el griego, el latín y claramente también manejaba el arameo. Entonces, esa sabiduría y todo ese conocimiento que él tenía en su momento claramente lo llevó a sentirse un tanto superior, ¿no es cierto? Sobre todo con los apóstoles que usted bien sabe de dónde salen. Salen justamente del mar de Galilea, es decir, eran pescadores. Entonces, por lo tanto, había un nivel de conocimiento, de sabiduría que no se podía comparar frente a los que indistintamente eran los talmidim de Mashiach, pero que eran pescadores. Ahora, él se transforma en un talmid, en un discípulo, ¿no es cierto?, de Mashiach, pero claramente por eso Mashiach lo escoge y dice claramente, este me es vaso escogido. Entonces, por lo tanto, ¿por qué? Porque todo lo que él tiene, ahora lo vamos a usar, vamos a depurarlo, vamos a limpiarlo y ahí conocemos el resto de la historia. Bueno, avanzamos. Deuteronomio. En Deuteronomio capítulo 4, dejamos a Joseph y ahora ya entramos a lo que vendría siendo la nación de Israel en Devarim, Deuteronomio 4:5. Deuteronomio 4:5, Devarim 4:5 dice así: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella. Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos. Yo aquí quiero mostrarles algo, curiosamente digo yo, ¿no es cierto? Aquí tenemos el espíritu de sabiduría y de inteligencia también en la menorá. Y resulta que aquí lo que está justamente Moshe mostrando que esta sabiduría e inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán de todos estos estatutos e dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Está hablando claramente de la Torá. Entonces, ¿cómo nosotros justamente podemos reforzar y podemos acrecentar los niveles de sabiduría? Primeramente es conociendo la voluntad del Padre. Entonces, por lo tanto, usted va a tener un justo juicio frente a cualquier circunstancia, frente a cualquier situación en la cual usted tenga que justamente en algún instante tener que dar su opinión o bien claramente delimitir, decir, miren, no, esto no se hace así. ¿Por qué? Porque yo sé que al Creador no le gusta de esta forma, porque la Torá dice, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá se puede dar cuenta de que esta sabiduría que está puesta aquí no está implícita en una sola persona. Aquí se le está entregando una sabiduría nacional. Y aquí hay un tema sumamente importante porque ciertamente los pueblos dirán, sabio y entendido es este pueblo, nación grande es esta. Aquí no está hablando de la sabiduría de una sola persona, sino que está hablando de la sabiduría de una nación. ¿Por qué? Porque van a saber cómo juzgar conforme a las circunstancias que estén ocurriendo en la nación, algo que puede ocurrir en cualquier lugar. Pues si hay una situación injusta, etcétera, o hay un robo, un asesinato, etcétera, ¿cómo se va a poder justamente conllevar esto? Claramente hoy vemos que la influencia de la Torá a nivel internacional es imposiblemente decir que no ha sido así. ¿Ha tenido influencia internacional hasta hoy día? Sí, porque en todas las naciones es malo robar, ¿o no? Por supuesto que sí. En todas las naciones es malo matar, ¿o me equivoco? Claramente los niveles de corrupción, que es otro tema que están implícitas en muchas de las naciones que nosotros conocemos claramente, o sea, obviamente ya ahí no hay nada mucho más que hacer, pero claramente bien sabemos que hay ciertos de los 10 mandamientos, claramente hay mucho de eso que está hoy día oficiando y está operando claramente en el planeta entero. Ahora, usted se podrá dar cuenta, dice claramente acá, miren, estoy leyendo Deuteronomio 4, verso 5 nuevamente. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos como Yahweh mi Elohim me mandó, para que hagan así en medio de la tierra en la cual entran para tomar posesión de ella, es decir, para el territorio de Israel. Ahora,
Guárdenlos pues y pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y se ha cumplido desde ahí en adelante los pueblos. Y hoy día los pueblos tienen claramente la influencia de la Torá en sus legislaciones. Ahora, usted bien sabe que ya esto lo ministramos hace un tiempo atrás con respecto a la Torá de Noaj, y la Torá de Noaj claramente habla de tener cortes de justicia. Pero esas cortes de justicia claramente están haciendo uso también de la Torá de la nación de Israel, es decir, de nuestra Constitución. Bueno, dicho eso, continuamos, seguimos avanzando en la historia, y aquí claramente nos vamos a encontrar con alguien, con un rey que claramente se destacó a nivel literalmente internacional con respecto a su sabiduría. ¿Y de quién cree usted que estamos hablando? Salomón, por supuesto. Shlomo se dice así justamente en hebreo, Shlomo. Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5 en adelante, dice así: y se le apareció Yahweh Shlomo en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Elohim: pide lo que quieras que yo te dé. Shlomo dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Yahweh Elohim mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Usted se puede dar cuenta el corazón que estamos viendo aquí en este joven Shlomo. ¿Ah? Y soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Vamos a continuar acá, pero usted se puede dar cuenta el corazón humilde que existe en Shlomo joven, ¿no es cierto? En un Salomón joven. La pregunta es la siguiente: ¿usted ha considerado en algún instante quizás orar como lo hizo justamente Salomón? ¿No sería interesante probar de corazón, pedírselo al Padre, de corazón, pedírselo al Padre que le dé sabiduría para poder gobernar en su casa, para poder gobernar en su negocio, en su trabajo, para poder gobernarse a sí mismo? Si usted es padre, justamente para poder ordenar su familia en sabiduría, conforme a la Torá. Se ha propuesto, o quizás en algún instante usted ha dicho: yo podría decir lo mismo, ¿y por qué no? Inténtelo, pruebe y veamos cómo le va. Ahí nos cuenta, ¿no es cierto? Continúo. Y agradó, obviamente, delante de Adonai que Shlomo pidiese esto. Y le dijo Elohim: ¿por qué has demandado esto? Y no me pediste para ti muchos días, ni me pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no has habido antes que ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis misbot, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Entonces se puede dar cuenta que cuando usted está pidiendo algo que viene por parte del cielo,
el Padre añade lo que está en la tierra. ¿Se da cuenta? O sea, un corazón sencillo, contrito y humillado delante del Creador. Claramente el Padre no lo va a desechar y usted se puede dar cuenta que claramente dice aquí, absolutamente claro. Y agradó delante de Adonai que Shlomo pidiese esto. Claramente. Porque el resto de las demás cosas en su momento llegarán. Pero aquí lo que estaba pesando literalmente el Padre era el corazón de Shlomo. Toma en cuenta una cosa, aquí no dice la Escritura que Shlomo oró, que lo invocó, que quiso hablar con él. No, él se presentó. Él se le presentó en sueños. Y él le dijo, ¿qué me quieres pedir? Y él, Shlomo, en forma inmediata, le reconoce su torpeza, su inmadurez, etcétera, etcétera, etcétera. Se humilló absolutamente delante de él. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre? Te voy a dar absolutamente lo que tú me has pedido, puesto que quiero también otro pastor para que pastoree mi pueblo Israel, pero te voy a añadir las cosas que no has pedido porque tienes sabiduría, y de hecho te voy a dar la sabiduría para que puedas administrar también todas las riquezas de manera sabia, ¿no es cierto?, en todo el tiempo que tú estés vivo. Ahora, también le dice claramente, voy a alargar tus días siempre y cuando camines en Torah. ¿Se da cuenta? Ahora le pregunto a usted, ¿qué ocurriría o qué ocurre si alguien pide algo como esto? Que lo hemos conversado recién, ¿no es cierto? ¿Qué cree usted? ¿Se van a añadir años a su vida? ¿Cabrá la posibilidad, si usted camina en Torah, se le añadan años a su vida? ¿Qué cree usted? Continuamos. Ahí mismo estamos leyendo ya, ¿no es cierto?, Primera de Reyes. Vamos a bajar un poco más al verso 23. El rey entonces dijo esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Aquí estoy tocando el tema que más adelante usted lo puede ver, ahí hay un título, lo más probable en su Tanaj, ¿no es cierto? Cuando ocurre esta situación donde aparecen las dos mujeres que eran prostitutas, ¿se acuerda? Y a una se le había muerto el hijo y a la otra no, y ahí va una peleándose que no, que el hijo mío es el que vive, no que el tuyo, etcétera. ¿Se acuerda? Ya, bueno, eso es lo que estamos entrando a revisar. Dice, el rey entonces dijo, dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, porque el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. ¿Se da cuenta? ¿Se acuerda de lo que ocurrió ahí? Ok, bien, seguimos. Y dijo el rey, tráigame una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partan por medio al niño vivo y den la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces, verso 26, la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, señor mío, da a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, pártanlo. Entonces el rey respondió y dijo, den a aquella el hijo vivo y no lo maten. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Elohim para juzgar. ¿Se da cuenta? Usted no sé si sabe, yo una vez lo oí, que existe dentro del ámbito jurídico, o digamos dentro, si usted quiere estudiar leyes, hay un ramo que justamente se nombra como el ramo de las leyes de Salomón, algo así, si es que no me equivoco. Interesante porque claramente para estudiar leyes, ¿no es cierto?, hay que tener juicio y ser justo para definir, sobre todo aquellos que son jueces, ¿no es cierto?, definir y discernir claramente la situación particular que le toca justamente enfrentar, el caso que le toca delimitar y claramente que tiene que en su momento dictaminar una sentencia en tiempo, en rigidez, etc. Entonces, por lo tanto, obviamente un juez
que sí o sí tiene que haber sido abogado, ¿no es cierto?, en su momento, tiene que saber discernir para poder justamente ejecutar una justa ley o una justa sentencia frente a una situación en particular. Seguimos ahí mismo en Primera de Reyes, pero avanzamos al verso 4, verso 29 en adelante. Y Elohim dio a Shlomo sabiduría y prudencia muy grandes, y escuche bien esto, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Shlomo que la de todos los orientales, y que de toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esereíta, y que Gemán, Calcol y Dardá, hijos de Mahol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso, escuche bien esto, compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. ¿Ha escuchado usted en las escrituras cantar de los cantares? Bueno, el cantar de los cantares es porque él eligió uno de los cantares que para él consideró que era el más excelente, por decirlo de alguna forma. Y sus cantares fueron 1.005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Shlomo venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Usted se puede dar cuenta del impacto a nivel global de la época que produjo justamente lo que pidió Shlomo esa noche. Entonces la pregunta es la siguiente: si usted, como hijo de Elohim, ¿no es cierto?, como un Ben Elohim, pide algo como esto, ¿cree usted que va a producir un impacto en su casa, en sus familiares, en la comunidad, en el negocio, en la empresa, en su trabajo? Amado, ¿sabe lo que pasa? Que nuevamente es el corazón, un corazón contrito y humillado, para que el Padre lo ensanche, para poder Él verter, ¿no es cierto?, sobre nosotros, dentro de nosotros, esa sabiduría que viene de lo alto. ¿Ah? Recuerde que no es del árbol del conocimiento del bien y el mal, no. Esto es sabiduría pura, que desciende justamente desde el mandato real del Creador del universo, Yahweh Elohim Sebaot. Seguimos en Reyes, pero ahora vamos al capítulo 10. Primera de Reyes, capítulo 10. Usted bien sabe que la sabiduría y todo lo que de Salomón se conocía, como bien dice la Escritura, se extendió y claramente bajó por África, y acá hubo una reina que también oyó de esta sabiduría extraordinaria que había en Israel. Oyendo la reina de Sheba, ¿se acuerda?, la fama de Shlomo que había alcanzado Shlomo por el nombre de Yahweh, vino a probarle con preguntas difíciles. Mire la mujer, dijo, qué tan sabio, vamos a preguntar cosas complicadas, cosas que aquí no tengo respuesta, vamos a preguntarlas allá. Muy bien, y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Shlomo le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Shlomo le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sheba vio toda la sabiduría de Shlomo y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Yahweh, se quedó asombrada.
Usted se puede imaginar un poco la escena, él recorriendo todas las construcciones, los palacios. O sea, aquí dice claramente que usaba las habitaciones de los oficiales. Dijo, mira, aquí tengo el oficial de caballería, etcétera, etcétera, los comandantes del ejército. De hecho, si usted lee estos pasajes de Primera de Reyes, se podrá dar cuenta de una cantidad impresionante de construcciones que se hicieron durante el tiempo de Salomón. O sea, era un tema de abundancia y de crecimiento económico, una cosa impresionante, nunca antes visto justamente en Medio Oriente. Bueno, quedó asombradísima, ¿no es cierto? Verso 6, y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra, de tus cosas, o sea, ya se hablaba de todo lo que había en Israel, y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bendecidos tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Yahweh tu Elohim, sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Yahweh ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Ahí usted se da cuenta el reconocimiento. Y aquí estamos en el verso 9 y quiero bajar también ahí mismo al verso 23, para ir cerrando este capítulo. Verso 23, así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra, escuche muy bien esto, en riquezas y en sabiduría. Usted puede dar cuenta cómo el Padre levantó a su nación frente a todo el planeta, frente a todas las naciones existentes en la época. Así excedía, mire la palabra, excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. A todos los reyes de la tierra en dos cosas particularmente, en riquezas y en sabiduría. Y la pregunta es, ¿por qué se ve primero la riqueza y luego la sabiduría? Porque lo primero que la gente ve cuando llega no es que escuche la palabra de Salomón, sino que lo que él ve son las construcciones. La persona llega y queda impresionado frente al diseño, frente al orden, frente a la limpieza, frente a cómo se conducen todas las cosas, cómo está la gente de contenta, de alegre. O sea, se puede dar cuenta, cuando hay sabiduría, hay una explosión territorial que es imposible parar. Y eso es imposible que las personas que vienen de visita, entre comillas, no queden asombradas de lo que ven. Más aún cuando oyen quién es la cabeza de todo lo que se está viendo en ese momento. Entonces, por eso hay un orden en riquezas, que es lo primero que se ve, y luego en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón. O sea, se puede dar cuenta la popularidad que existía, porque el Padre los honró. ¿Acaso no dice la Escritura, el que honra al Padre, el Padre lo honra a uno? ¿Se da cuenta? Aquí está claramente cómo está el cumplimiento de esta ley. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Elohim había puesto en su corazón. Vuelve a repetir la palabra corazón. ¿Y dónde está la sabiduría? En el corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro, de plata, vestidos, armas, especies aromáticas, caballos y mulos. Entonces, se puede dar cuenta que cuando hay una honra al Padre, el Padre, lo dice la Escritura, añade y añade y añade y añade. Fíjese una cosa, y todos le llevaban cada año sus presentes. La pregunta es la siguiente, ¿quiénes son todos? Resulta que en el verso 23, arriba, dice, excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra. Entonces, el punto es lo siguiente, que eran los que venían todos los años a visitarlo, eran los reyes. Entonces, los reyes eran los que traían alhajas de oro, de plata, vestidos, armas. Por eso venían con armas. Porque, de hecho, tanto así, si usted se puede dar cuenta, Israel tuvo un armamento, no teniendo que usarlo de ninguna manera, ¿no es cierto? Yo creo que más que todas las naciones de la época.
Porque todos traían ofrenda, ofrenda de armas para que nadie te venga a tocar. Había shalom en todo el perímetro de Israel en la época de Shlomo. Y usted bien sabe que también el nombre Shlomo, ¿no es cierto?, habla con respecto al tema de la paz. Bueno, continuamos, salimos de Reyes y seguimos avanzando en la historia y nos vamos a Job. Job capítulo 12. Curiosamente, el número 12 es el número de gobierno. Claramente eso hace un sonido con respecto a las 12 tribus de Israel. Job capítulo 12, verso 13. Con Elohim está la sabiduría y el poder. Sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Si él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con él está el poder y la sabiduría. Ahora lo dice al revés. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Ahora, usted se puede dar cuenta que Job, conocemos un poco la historia de él, ¿no es cierto? Él era juez en su época y claramente en algún momento su nivel de orgullo, algo que también tenía, ¿no es cierto?, como característica Rab Shaul, que lo comentamos un rato atrás, ¿no es cierto?, en un momento claramente lo hizo tropezar. Él se enalteció sobremanera y claramente ahí se gatilló algo donde Hasatán tenía derecho legal, por lo tanto él pudo subir a los Shamaín, ¿no es cierto?, estar delante del trono del Padre y pedirle tocar las cosas que tenía justamente Job. Usted conoce la historia. Pero aquí usted se puede dar cuenta que la sabiduría y claramente el juicio que justamente emitía Job lo llevaba a tener estas reflexiones. ¿Ah? Porque claramente Job, estamos hablando que mucho más adelante se desnuda, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, lo que había dentro del corazón de él, que era un poquito el orgullo. Él estaba muy consciente que era muy justo y que por algo también era juez, etcétera, etcétera. Pero acá ustedes se pueden dar cuenta que dice, con Elohim está la sabiduría y el poder. Y más abajo, en 16, con él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que hierra y el que hace errar. Entonces, él se hace consciente de que aquí el Padre, no es que le haya tendido una trampa de ninguna forma, no, pero lo pesó. Aunque muchos piensan que fue Hasatán, porque el Padre no hace nada que él no quiera hacer. Perdóneme, o sea, no podemos pensar de que Hasatán iba a manipular al creador del universo en algo, de ninguna forma. Él permitió porque él había algo y que quería resolver. Y claramente lo llevó, hasta usted bien sabe usted, ¿no es cierto? Y finalmente, él reconoce justamente, por decirlo de alguna forma, que no era tan como él consideraba. Bueno, y seguimos con Salomón, con Shlomo, ¿no es cierto? Porque usted bien sabe que hizo los proverbios, ¿no es cierto?, etcétera. Bueno, vamos a ir a los proverbios. Y aquí tenemos la base justamente que Shlomo consideró. Y claramente, sí es así, las bases de la sabiduría. Usted se puede dar cuenta acá en Proverbios capítulo 1, inicia claramente él con esto. Y vamos a leer del 1 al 7. Del 1 al 7, Proverbios 1, del 1 al 7 dice así. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, verso 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. ¿Se acuerda qué fue lo que se dice, lo que leímos recién acá, que el Padre le entregó sabiduría y prudencia? Mire, fíjese acá. Razones prudentes para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, algo que él justamente llevó por obra, para dar sagacidad a los simples, no es astucia. Fíjese, qué curioso, acá tenemos sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh,
Y la pregunta que nuevamente tenemos aquí dentro de la menorá, el temor del Padre. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor al Padre, ¿no es cierto? Y es parte de la menorá. Al final de todas las enseñanzas, que son 7, estamos con la primera, vamos a profundizar un poco más lo que viene siendo la menorá, que en algún instante usted, si quiere buscar justamente en nuestros estudios que están en la página de YouTube, va a encontrar justamente los estudios que hicimos con respecto al tema de la menorá. Pero vamos a llegar a otro nivel cuando terminemos justamente estas 7 enseñanzas que tenemos por delante. Ahora, el punto es lo siguiente: el pedir sabiduría, que fue lo que usted vio, que hizo Shlomo al Padre, la pregunta es la siguiente: ¿no estaba ahí justamente el temor reverente en su momento cuando estaba conversando con él en el sueño? Por supuesto que sí. Le reconoció que él era joven, que no sabía entrar ni salir, etc. O sea, le reconoció su incapacidad y claramente le pide a él y reconoce, y de hecho pone a su padre David como ejemplo, etcétera, etcétera, para justamente poder tener como un alcance. De alguna manera usa claramente a su propio padre, mostrándole, si se lo diste a él, pucha, yo quizás él no pidió eso, pero dámelo a mí porque yo lo necesito, yo soy muy joven todavía para gobernar. O sea, tuviera, no sé, 40 años y tuviese experiencia en la política, como queramos llamarlo, ¿no es cierto?, en dirigir, haber estado metido en el gobierno, no, soy muy joven todavía. Entonces, el temor al Padre es la base de la sabiduría. Si usted es irreverente a la Torá, es decir, no tiene temor del Padre, podrá haber sabiduría celestial, lo digo así, puesto que sí puede haber sabiduría humana, o bien, peor aún, sabiduría infernal. Porque una persona que transgrede la Torá de forma consciente está prevaricando, es decir, estamos ya jurídicamente hablando que la situación está delicada, esa persona está en problemas. Entonces, la persona que está pidiendo con un corazón contrito y humillado es porque claramente hay un temor al Padre, es el temor reverente, el temor que existe frente a la autoridad, frente al Rey del universo, al Creador de todas las cosas. Estamos hablando de eso. Entonces, la sabiduría va a reposar en un corazón que tenga temor del Padre. No es más la fórmula. El punto es lo siguiente: usted, si quiere alcanzar estos niveles de sabiduría, obviamente debe, sí o sí, tener las cuentas al día con el Padre, para que el Padre llene justamente ese corazón, para que usted pueda ejecutar lo que tiene que ejecutar día a día en su familia, en su vida cotidiana. Ahora, vamos ya a entrar a la encarnación de la sabiduría, porque una cosa que Shlomo tenga sabiduría, pero la encarnación de la sabiduría es otra cosa. Y vamos a ir caminando para allá. Y aquí justamente vamos a irnos a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, donde nos revela, ¿no es cierto?, porque vemos y nosotros conocemos en Éxodo que el Padre estableció que fuesen 7 las velas, ¿no es cierto?, 7 las luminarias, ¿ya? Pero entendemos claramente que posterior en esto estamos viendo que en Isaías aparecen los nombres justamente de 7 rujot, que aquí nosotros le hemos considerado que están implícitos dentro de estas luces, ¿no es cierto? Y leamos. Isaías capítulo 11, verso 1 es así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Ruaj de Yahweh, Ruaj de sabiduría y de inteligencia, Ruaj de consejo y de poder, Ruaj de conocimiento y de temor de Yahweh. Fíjese una cosa, el primero es el Ruaj HaKodesh, pero lo continúa la sabiduría, pero el último es el temor de Yahweh, que está al lado del Ruaj HaKodesh. Aquí hay cosas que uno las puede ver porque están a la vista. No hay que imaginárselas cómo serán, no.
porque es que se puede dar cuenta de lo extraordinario, que no hay nada que sea suelto, separado, todo se une, todo tiene una conexión. Y es maravilloso porque es mucho más fácil para uno poder entenderlo. Ahora, claramente, si el Ruach HaKodesh está en nosotros a causa de que hubo cumplimiento de la promesa, de que el Padre enviaría su Ruach sobre toda carne, en el libro de Joel, usted sabe, etc. Entonces, claramente que tiene que haber dentro de nosotros también el temor del Padre. La pregunta es la siguiente: aquellos que se dicen ser Talmidim de Mashiach, que están en las congregaciones, en las Kehilot, ¿no es cierto?, que están dentro de la asamblea y no tienen temor del Padre, ¿será que no tienen el Ruach HaKodesh? Porque una cosa va con la otra, amado. O sea, es imposible pensar que una persona tenga una sabiduría celestial o un consejo celestial o poder celestial o todo lo que hemos acabado de, ¿no es cierto?, de leer acá, pero que no tenga temor. Es decir, la persona que tiene temor del Padre lo que busca es no transgredir la voluntad del Padre. No equivocarse, no pecar. Eso es lo que busca el corazón con un temor del Padre. ¿Por qué? Porque lo que uno como hijo busca es agradar al Padre. No que el Padre lo esté mirando como con la cara medio serio. No. La idea es que el Padre se goza en nosotros. Así como lo dijo con Mashiach: este es mi hijo en quien me deleito. Claramente nos falta mucho quizás para que pueda el Padre decir algo así para nosotros. Pero la pregunta: ¿usted se está esforzando en caminar en Kedushá? ¿En caminar en pureza? En que sus ojos, y esto es para ambos, tanto para las hermanas como para los hermanos, ¿no es cierto?, sus ojos estén mirando lo que tienen que mirar, no se contaminen de ninguna manera. Eso es tener temor del Padre. No, hay cosas que no, hay que dejarlas pasar así, no detenerse. Temor del Padre. Si hay algo que se quiere decir que sabe usted que no es lo preciso, no es 100% exacto, pero para zafar de la situación, tiene pensado decir tal o cual cosa, se puede entender que las exigencias que nosotros tenemos como hijos de Elohim, como Ben Elohim, son más altas que cualquier estándar que pueda cualquier ser humano vivir o experimentar. Porque hay una cosa: si el Ruach HaKodesh está en nosotros, Él nos va a amonestar, Él nos va a llevar a toda verdad, a toda justicia, a toda pureza. Entonces, por lo tanto, claramente aquí una de las cosas principales que ya en este tiempo opera para que la sabiduría celestial se pueda mover dentro de nosotros es que hay algo que habita en nosotros desde Mashiach en adelante que nos hace poder conectarnos en una sabiduría claramente celestial. Pero si usted necesita más, pídala, y está escrito que se puede hacer. Entonces, vuelvo a repetir: saldrá una vara del tronco de Isaí, Isaías capítulo 11, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Ruach de Yahweh, el Ruach de sabiduría y de inteligencia, el Ruach de consejo y de poder, el Ruach de conocimiento y de temor de Yahweh, y le hará entender diligentemente en el temor de Yahweh. Diligentemente en el temor de Yahweh, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el ruaj de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahí usted tiene claramente los rasgos espirituales que iba a encarnar Mashiach, Yeshua HaMashiach. Y aquí ya entramos en línea recta en relación justamente a nuestro Rey. Lucas capítulo 2. Vamos a ir viendo cómo nuestro Rey fue encarnado, ¿no es cierto?, en un ser humano, el creador del universo encarnado, ¿no es cierto?, en un ser humano, y vamos a ir viendo cómo todo se iba dando para formarlo en el diseño que nosotros acabamos de leer aquí,
en Isaías 11. Lucas capítulo 2, verso 39 dice así: después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torá del Adón, volvieron a Galilea y a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Yahweh era sobre él. Claramente aquí estamos hablando justamente cuando Yeshua era pequeñito, había sido justamente circuncidado, y después de haber cumplido con todo lo prescrito en la Torá, estamos hablando claramente de la circuncisión, volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Se llenaba de sabiduría, ¿por qué? Porque el temor del Creador. Recordemos que Mashiach es es la figura humana, es la representación humana, y lo repito de esta forma, es el segundo Adán, tal cual como lo dice Rav Shaul, que es el prototipo. Usted tiene la imagen de lo que usted tiene que copiar. Usted tiene que mirarlo a él, ver cómo él actúa y usted copiar literalmente lo que él hace. Mashiach caminó en Torá, usted camina en Torá. Mashiach fue lleno de sabiduría. ¿Por qué? Por causa del temor al Padre y por causa de la obediencia al Padre. ¿Nosotros qué? Exactamente igual. Nosotros, cuanto más aún todavía, puesto que nosotros, que somos la asamblea de Mashiach, somos el cuerpo de Mashiach. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar a la cabeza, y usted bien sabe que la cabeza es Mashiach, la cabeza de la asamblea. Por lo tanto, claramente nosotros no deberíamos de distraernos ni desviarnos por ningún camino, porque el camino está trazado, es un camino de Kedushá, de justicia, ¿no es cierto?, de pureza. Y claramente, si miramos a Mashiach, que es la cabeza, nosotros claramente debemos de copiar justamente esa imagen y semejanza al Creador, que la tenemos visible, entre comillas, ¿no es cierto?, en el mundo espiritual, para poder nosotros llevar por obra claramente nuestras vidas acá abajo en la tierra y ser aroma agradable delante del Padre. Recordemos que la persona que peca tiene un olor un tanto extraño. Sin embargo, la persona que camina en los mandamientos y cumple con los mandamientos va a expeler un aroma a algo maravilloso que va a subir delante del trono del Padre. Por eso, hace un tiempo atrás lo comentamos. Lo dijo justamente Rav Shaul, el apóstol Pablo, a la carta que envía a los israelitas que están en la diáspora en Roma. Dice claramente que nosotros, en el capítulo 12 de la carta de Romanos, dice que nosotros tenemos que vivir como sacrificio vivo, aroma agradable, sacrificio vivo, quemar la carne. Pero ¿qué implica cuando yo camino en una misbah? Cuando camino en un mandamiento, claramente es imposible que no haya un aroma que justamente suba delante del Padre y el Padre se agrade delante, ¿no es cierto?, sea un aroma agradable delante de Él. ¿Por qué cree usted que Mashiach, cuando sale de las aguas con Yohanan, el Padre habla diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia o en quien me deleito? Claramente porque Mashiach era día y noche perfume, aroma agradable delante del Padre. ¿Se puede dar cuenta? Por eso Rav Shaul entiende, comprende y nos da justamente esa palabra en el libro de Romanos, en el capítulo 12, de ahí en adelante usted lo puede leer. Entonces, el aroma agradable implica el quemar la carne. Mashiach carne no tenía. Era solamente caminar en los misbot del Padre, en la voluntad del Padre, caminar en Torá. Por eso usted bien sabe que a Mashiach se le reconoce y se le conoce como la Torá viviente. La Torá viviente. Bueno, qué hermoso sería que nosotros llegáramos a poder experimentar algo así también, ¿no es cierto? Bueno, Rav Shaul dijo que hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, maduro, ¿no es cierto?, a la imagen y semejanza de Mashiach, claramente. Seguimos. Lucas, ahí mismo en el capítulo 2, pero seguimos avanzando en el verso 41.
Dijimos 30, 40, seguimos en el 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pesaj. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Yeshua en Jerusalén sin que lo supiesen Yosef y su madre Miriam. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, de la Torá, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijeron a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Yeshua crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Yahweh y los hombres. Hasta ahí estaba todo bien, hasta que Mashiach los enfrenta, ¿no es cierto? Usted bien sabe, los enfrenta frente a los mandamientos de hombre, a las tradiciones. Lucas, capítulo 11. Mashiach ya crecido, ya tomando gobierno después de haber pasado justamente por el Jardín. Lucas capítulo 11, verso 31 dice así: la reina del sur, hablando de la reina de Sheba, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Shlomo. Y he aquí más que Shlomo en este lugar. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo justamente a Jonás? También hace justamente la comparación, que la generación de Jonás se van a levantar en contra de esta generación a causa de que aquí hay más que Jonás, más grande que Jonás, y aquí habla claramente que la sabiduría que Mashiach tenía es mucho más, porque Mashiach es el Padre encarnado, es Yahweh encarnado. Ahora, seguimos para ir terminando con Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, verso 3, dice así: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿se da cuenta? Sino terrenal, animal, diabólica. Vuelvo a repetir. Pero si tienen, verso 14, celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la jokmá, la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en Shalom para aquellos que hacen Shalom. Se puede dar cuenta que dentro de todo lo que hemos visto y hemos analizado, tenemos la sabiduría celestial, tenemos la sabiduría humana, que sí, efectivamente puede haber sabiduría humana que no necesariamente es diabólica. No,
Por supuesto que no. Pero sí hay una que aquí acabamos de ver, donde la desmascara justamente Santiago, o Jacobo, que es el nombre original, y lo dice claramente que cuando hay celos amargos, hay contención en el corazón, hay jactancia, cuando se miente contra la verdad, esta sabiduría es la que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay también perturbación y toda obra perversa. La competencia, todo lo que puede de alguna forma venir por parte de Grecia, claramente, obviamente, no es sabiduría de lo alto, es filosofía, usted bien lo sabe. Ahora, dentro de los tipos de sabiduría celestial, atención, hay varios tipos de sabiduría justamente que vienen de lo alto. Hay formas, es una sabiduría que tiene multiforme maneras de manifestarse. Y una es claramente la financiera, que fue lo primero que vimos. ¿Qué fue lo que pasó con Joseph? ¿No es cierto? Él manifestó sabiduría, ¿para qué? Para gobernar también y en el ámbito financiero. Hay que hacer esto acá, esto aquí, no, porque esto aquí, esto acá, y así va a funcionar. Entonces tenemos sabiduría financiera. Claramente, en paralelo, para gobernar. Hay una sabiduría que es textil y de bordado. Hay otra sabiduría que es en arte. Hay otra sabiduría que es en invención. Hay otra sabiduría que es para juzgar. Usted mira, ¿de dónde saca que hay una sabiduría textil? Bueno, si usted revisa justamente qué fue lo que el Padre le dio a unas personas durante el tiempo que estuvieron en el desierto para diseñar y establecer formalmente el Mishkan, eso implicaba diseñar y establecer la menorá. Sí, el arca, con los, ¿no es cierto? Con los malajim, los querubim que están sobre la tapa de la arca, el incensario, afuera tenemos, ¿no es cierto?, el lavacro, etcétera, todos los diseños que estaban dentro del Mishkan. ¿Para qué hablamos de todo lo que eran las telas que había que colocar, los bordados que había que hacer? ¿Para qué hablamos de lo que vendría siendo las vestiduras del Cohen Gadol, de Aarón? La pregunta, ¿eso lo hacía cualquiera? Dice la Escritura claramente que el Padre dio sabiduría para poder crear, diseñar, todo tipo de artificio, etc. Entonces hay una sabiduría que está en esa área, que también va de la mano de los engastes de las piedras preciosas que tienen que estar puestas en el efod. Ahí viene de alguna forma la sabiduría que implica a lo que nosotros conocemos hoy día como orfebrería, ¿no es cierto? El trabajo de las joyas. Entonces existe, por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay. Vuelvo a repetir. Claramente hay una sabiduría textil y de bordado, que ahí están justamente las vestiduras reales, ¿ya? Las vestiduras que tiene que usar justamente el Cohen Gadol. Luego eso en arte, ahí está todo lo que acabo de explicar, ¿no es cierto? De invención, hay creatividad, ¿ya? Y para juzgar claramente en el ámbito de lo que nosotros vimos con Shlomo, ¿no es cierto? Ahora, con ella conlleva también a tener discernimiento, prudencia, razones prudentes, consejo de prudencia, ¿no es cierto? Ahí va en el ámbito de los pastores, ¿no es cierto? El roé, el pastor, justicia, juicio y equidad. Dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura, corregir el camino, aumentar el saber y que el entendido adquiera consejo. Algo que también lo vimos justamente en los salmos, en lo que acabamos de leer, escuchar. Entonces, amados, se puede dar cuenta, la sabiduría es bastante amplia, trae varias cosas que están asociadas, el discernimiento y la prudencia claramente son las que van muy, muy de la mano de la sabiduría. Y ahora, sí, para terminar, 1 Corintios, capítulo 1, verso 23, Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, dice así: pero nosotros predicamos a Mashiach crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos,
Mashiach, poder de Yahweh y sabiduría de Yahweh. Aquí usted se puede dar cuenta cómo Rav Shaul hace mención a lo que acabamos de ver en Job capítulo 12. Él hace mención justamente aquí en Mashiach que Él es poder de Yahweh y sabiduría de Yahweh. Jokomá. Amados, espero que esto los haya hecho reflexionar y claramente son temas que son para introspectivamente llevarlos adentro y poder llevarlos efectivamente como un fruto claramente de lo que el Ruach HaKodesh hace justamente en cada uno de nosotros. Un abrazo a la distancia desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.